necesaria que toquemos este tema en energía vital, porque muchas veces, bueno, el día a día no nos hace pensar en esas pequeñas cosas que podríamos hacer y hacer la diferencia en energía, en salud, en nuestro cuerpo en general. Y es por eso que hoy todos sabemos que el cerebro es sin duda uno de los órganos más valiosos, ¿no?, que tenemos, pero la verdad es que a veces se nos olvida, bueno, cuidarlo como realmente se merece. Y por eso, para que nuestro cerebro desarrolle todo su potencial, es clave tener ciertos hábitos o rituales diarios que lo ayudan a alcanzar su máxima capacidad, y hoy nos va a explicar cuáles son el doctor Cristian Salas. Él es especialista en medicina anti-envejecimiento y regenerativa. Bienvenido, Cristian, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes hoy por estar en conjunto con ustedes, con Isabela, con Leo. Vamos a hablar sobre esas 5 claves que son tan importantes para que podamos entender cómo vamos a darle ese apoyo a nuestro tejido cerebral. Claro, pero doctor, antes de explicar cada uno de estos hábitos, nos gustaría también saber cómo nosotros identificamos que nuestro cerebro quizás no está al 100%, que definitivamente, bueno, necesitamos mejorar la función cognitiva. ¿Cómo lo logramos? Ok, cosas muy sencillas como son entender nuestra capacidad numérica. Podemos lograr hacer una simple suma, resta, tener claridad de cuál es el día y la hora de cada uno de los meses o en el momento en el que estamos. Poder reaccionar rápidamente al momento del despertar. ¿Okay? ¿Cómo manejamos las emociones? ¿Cómo manejamos ante una situación de estrés? ¿Nos angustia, nos bloquea o podemos tranquilamente sobrellevarla? Y otra que es muy, muy importante, ¿cómo es esa relación de nuestro cuerpo con las relaciones sociales? ¿Queremos estar cerca de una relación social, un encuentro amistoso, familiar, o más bien queremos estar en solitario? A ver, yo creo que podríamos comenzar. ¿Por dónde deberíamos empezar entre estos 5 pilares de los que nos hablabas? ¿Cuál es el primer paso o hábito para que el cerebro empiece a funcionar como debe? Ok, dentro de los 5 pilares que tenemos en este caso, para que sea mucho más amigable, está el sueño reparador. Y los vamos a ir compartiendo en pantalla para que las personas que están en casa lo puedan entender, pero tanto con lo que decimos como visualmente. 5 cosas que tu cerebro necesita. Primero, descansar. Bien. Es de los más importantes, es realmente un pilar de la medicina del estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque en ese horario tú vas a lograr tanto reparar tejidos, liberarte de toxinas, como también recargar la batería. Y es el único horario en el que nuestro cerebro tiene la posibilidad de liberarse de ciertas toxinas y poder entonces también darle pausa. Recordemos que durante el sueño es clave que cierta parte del cerebro donde está el inconsciente pueda liberar esos recuerdos que pudieron ser de repente algo estresantes, tensos a lo largo del día. Es ahí donde se hace esa limpieza para que al día siguiente comiences adecuadamente. Pero ese sueño hay que cuidarlo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Importante. Por un lado, vamos a aplicar una regla fácil, un 3-2-1. ¿Qué significa 3-2-1? Cenar por lo menos 3 horas antes de la hora de dormir. ¿A qué hora te duermes, Leo? Ay, depende, a veces a las 9, a veces a las 10, a veces a las 11, eso depende del ritmo de trabajo, ¿no? Casi no todos estamos más o menos entre 10 y 11, entonces deberíamos estar cenando Sí. entre 7 y 8 de la noche. La 2 horas antes ya empiezo a bajar ese ritmo de lo que puede ser actividades que esté realizando. Ya dejo a un lado si estaba trabajando. El chat del trabajo. Empiezo ya a buscar sociales. mi libro para poder leerlo, Ok. quizás a meditar, a relajarme, a tener un encuentro, a conversar con los seres queridos, ¿ok? Y uno se refiere a que libero las pantallas. Me libero de las pantallas 1 hora antes de irme a dormir. No me digas eso, Cristian. O mejor dicho, dímelo para yo entonces aprender. Porque fíjate lo que me pasa. A mí me pasa que procuro hacerlo, procuro salir de la pantalla, tanto del teléfono celular, de la computadora o del televisor, por, bueno, tratar de tener un buen hábito o una buena rutina para conciliar el sueño. Pero a veces pasa que no logro conciliar el sueño, y a mí me pasa que ahorita yo las películas me las veo tipo serie, me las veo por parte porque me quedo dormido. Entonces a veces más bien acudo al televisor y digo, voy a poner una serie porque más bien la serie me ayuda como a irme y me voy quedando dormido, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Cuando más bien siento que el televisor o ver algo me ayuda a
apartarme del teléfono celular, que es donde hay contenido que me preocupa, para buscar algo que más bien me distraiga y eso me lleve al sueño. Quiero escuchar la respuesta a esto porque también tengo una duda en cuanto al descanso. Ok, mira, lo que tú acabas de decir, qué bueno que lo comentaste porque es muy común. ¿Qué pasa? Tu cerebro sigue trabajando, ya que hay estímulo visual y hay estímulo auditivo. Entonces, aunque tú consideras que te estás quedando dormido, no estás profundizando el sueño, lo estás manteniendo superficial. Ok. ¿Cuál es la consecuencia? Al día siguiente, cuando te pares, vas a estar cansado, lento, aletargado, quizás algo irritable, ¿ok? Y no vamos a tener entonces ese descanso. Si eso lo estás haciendo, sugiero ponerle un temporizador para que 20, 30 minutos después el televisor se apague. Pero también hay otro punto importante. La emisión de luz de esa pantalla inhibe una buena formación de la hormona que conocemos como la hormona del sueño, la melatonina. Claro. Entonces ahí habría que ir procurando cambiar el estilo. Te recomiendo una luz cálida, ojalá que sea más de tono rojo, porque el tono rojo va a estimular la formación de melatonina y vas a ver que rápidamente te vas a quedar dormido sin requerir la pantalla. Cristian, se sigue manteniendo, me encanta que podamos aclarar todas las dudas, se sigue manteniendo el hecho de dormir 7 a 9 horas y hablar rápidamente acerca de la siesta. ¿Cuánto debería ser realmente? Ok. Porque Leo en estos días me decía, ¿qué estás haciendo? Una siesta no es de 2 horas. Y yo digo, podría pasar más de 2 horas. Siento que mi cuerpo descansa y que rinde más, pero no sé si estoy interrumpiendo el sueño, que es, bueno, el que normalmente hacemos en la noche. El de la noche. Ok. Exacto. Perfecto. Por un lado, sí, el ritmo normal de horas que pueden ser adecuadas va entre 7 y 9, 7 y 8. ¿Por qué? Porque el sueño tiene ciclos y necesitamos completar una cantidad de ciclos y cada ciclo dura entre 40, 50 minutos. ¿Y qué pasa? Si logramos completar esos ciclos, el cerebro va a poder descansar. Entonces, aquí hay otro punto importante. De repente tú dices, yo duermo 6 horas y me siento cómoda y con vitalidad y energía. Chévere, porque hay que individualizar en este caso Ok. a cada uno de los pacientes. Hay personas que requieren ese número de horas, pero la clave es cómo te paras, con vitalidad, energía, dispuesto a tu día, sí. Entonces, eres una persona de 6 horas. Y en cuanto al tema de la siesta, es clave entender el tiempo. Una buena siesta no debe pasar de 1 hora y lo ideal son 20 minutos. Ay, no sé, es muy poco. Ese es un tiempo razonable Ok. para recargar la batería, pero no para que sientas que ya entraste a cumplir ciclos de sueño profundo. Y esa es la razón por la que si duermes 2 horas en el día te despiertas Ok. con lentitud, porque tu cuerpo no entendió que era una siesta, que era una recarga quedó ahí, rápida, claro. sino Ok. más bien creyó que ya era la hora de dormir. Cristian, ok, necesitamos pasar al siguiente punto, ¿ok? Por Que supuesto. sería tomar agua, hidratarnos. Ok, en el tomar agua hay que entender que somos de 70-80% agua. Nuestras células requieren ese elemento vital y normalmente tenemos una cosa que se llama pérdidas insensibles de agua. ¿Qué quiere decir esto? 2 litros de agua que todos perdemos a diario en el sudor, al hablar, al respirar, al orinar también. Entonces imagínate si fuiste un día al gimnasio y sudaste bastante y no tomaste la cantidad que se requería para reponer tus tejidos. Dentro de esos tejidos afectados que son muy sensibles al agua está el cerebro. Y hay que entender aquí un punto muy importante que son unas investigaciones que salieron hace menos de 10 años y descubrieron que tu cerebro también tiene un sistema de drenaje, de drenar toxinas y eso ocurre mientras duermes. Entonces, ¿qué hay que hacer al momento de pararse? 2 vasos de agua o 2 vasos con agua ambiente justo al lado de la mesa de noche. ¿Por qué razón? Porque vamos a rehidratar rápidamente el cerebro y de ahí comienza la dinámica de tu día a día. ¿Alguno Ok. de ustedes los toma? Yo sí, no los dos, pero yo apenas me despierto, lo primero que hago es tomarme un vaso con agua, temperatura natural. Yo lo hice durante 15 días por un libro que estaba leyendo, pero ya luego lo abandoné. Pero prometo Bueno, después de empieza a leerte escuchar otro libro, vale. Sí, no, prometo volver a tomar esta rutina, bueno, porque de verdad sí hace la diferencia. Hace la diferencia y te permite estar despierto. Sugiero, empieza a tener un envase, Ok. ojalá de Un medio termito, litro, claro. y lo dejas en la noche. Para que al día Perfecto, siguiente, Cristian. lo primero. Pasamos entonces al siguiente punto, sería minutos de sol. Hablemos Ok. acerca de esto.
Normalmente lo ideal sería mínimo 20 minutos de exposición solar. ¿Diarios? Diarios. Y esta exposición solar no puede ser como si estuviésemos en Europa, caras y manos. Esta es una exposición solar que requiere la mayor cantidad de piel, que es el sensor que se requiere para generar, para sintetizar una vitamina que también es una hormona, la vitamina D. Claro. Entonces necesitamos ese gran estímulo. ¿Qué requiero en cuanto a exposición? Brazos, piernas, ojalá hasta el torso también, para poder tener mayor exposición. Si solo es manos y cara, ¿Las horas indicadas No para logro. esas horas de sol? Importante. con el amanecer, idealmente hasta antes de las 10 de la mañana y luego con el atardecer entre 4 y 6 de la tarde, Perfecto. 4 o 6 y media. Perfecto. Si Nunca al alguien- mediodía. Claro, pero si alguien no puede, o sea, Por a esa hora, por el trabajo, trabajo, por lo que exacto. sea, de repente a lo mejor no los 20 minutos, pero sí 5 minutos en horas del mediodía, restar la cantidad de Sí, tiempo, pero no dejar yo de te sugeriría tener la resta la exposición. cantidad de tiempo o planifícate e intenta entonces los fines de semana Ok. completar, porque justo al mediodía la cantidad de rayos solares que están llegando ya ahí sí son dañinos y hay un punto clave en esta importante. fórmula. No puedes tener protector solar. Entonces, si vas al sol del mediodía, generalmente vas a llevar un protector solar. Entonces, por eso es importante o al comienzo del día o al final del día. Qué buen dato. Vamos al siguiente punto entonces de estas 5 cosas que tu cerebro necesita. Interacción social. Esto me gusta. Mira, hace poco salió una investigación de Harvard que evaluó por más de 70 años a varias personas para entender cómo era su relación con la longevidad. Y el punto clave que demostró que podían vivir varios años era el encuentro social. Somos personas que requerimos tener contacto con otras personas. Y ese contacto tiene que ser presencial. Vimos en la época de la pandemia que solo lo digital, lo virtual nos faltaba. Entonces, es oportuno el contacto con amigos, con compañeros de trabajo, con familia. Hay que ir a ese encuentro lo más frecuente posible con el entorno en el cual tú te sientas seguro y que sea completamente amigable para ti. Mira qué interesante, esto me lleva mucho al tema de las zonas azules, que eso es un punto, el tema de tener esa interacción social, al igual que estar en movimiento, que si no me equivoco es nuestro siguiente punto en estas 5 cosas que nuestro cerebro necesita. Actividad física. Ok, en la actividad física vamos a tener 2 tendencias. Por un lado, es importante completar 150 minutos de actividad física a la semana, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que pueden ser 30 minutos día. Esto puede ser algo como caminar, pueden ser actividades aeróbicas, pero también es relevante poder tener actividades de fuerza. ¿Por qué la actividad de fuerza? ¿Por qué la pesa? ¿Por qué la hipertrofia muscular? Porque hay un elemento en nuestro cuerpo que se llama BDNF. Este elemento lo que va a hacer es reparar el tejido cerebral, pero requiere los músculos, porque es en los músculos donde él se fabrica y viaja al cerebro. Entonces necesitamos, sí, todos, sin importar el rango de edad, poder hacer actividad física de fuerza. Qué bueno, Me Cristian, encanta. gracias por acompañarnos. Vamos al centro Gracias, del escenario Cristian, para qué placer despedirte. poder ¿Alguna verte. recomendación final acá? que puedas sumar por acá? En el medio, a el estas caballero. 5 cosas que necesita nuestro cerebro. Mira, 5 cosas sencillas y el hacks principal. Camina 12 minutos al día después de haber comido el desayuno o el almuerzo para lograr bajar los niveles de carbohidratos y que tu cerebro empiece a activarse, a movilizarse. Hazlo por una semana y vas a ver que te lo va a agradecer. Caminata normal, tampoco Normal. es buscando Dios acelerar mío. la frecuencia cardíaca, no, o sea, es de alguna manera también Relajado. representa el reposo. Claro. ¿no? Ay, Ok, Cristian, Cristian, no gracias sabes por cuánto te acompañarnos. agradecemos Con de todo verdad gusto. de esta conversación.